Mientras un tal Emilio Butragueño se hinchaba a meter goles y se convertía en el delantero de moda, como es costumbre aún hoy en día, pusieron a la venta un videojuego basado en él. Bendita inocencia la de entonces. En fin, bueno. Por lo tanto ahora, en Ya no juego más, Emilio Butragueño Fútbol. Antes de analizarlo, hay que contar que apenas habían juegos de fútbol en condiciones en la época. Pero en los arcades lo rompía un tal Tekken World Cup. Rápido, con gráficos buenos para la época, con golazos y superparadones del portero. Era una gozada. Con muchos defectos, eso sí, pero era adictivo y tenía un campeonato simplón. Pero lo tenía. Y además sonrojaba cualquier juego de fútbol que sacaran para los ordenadores de esos años. Bueno, volviendo al tema. La publicidad del juego butragueño Fútbol mostraba una imagen cenital, que era casi idéntico al arcade antes mencionado. Ya no se podía esperar, el juego estaba fijado como un objetivo vital para los que nos gustaba el fútbol. Punto a favor. Pues bien, al final pudimos jugar en varias versiones y comienza el partido. Sí, partido, no hay nada más. Ni campeonato, ni copa, ni liga, nada. Punto en contra número 2. Va, da igual, vamos a jugar. Cuando comienza el juego, esperábamos algo parecido al Tekken World Cup, por las fotos de la revista, pero nos encontramos con esto. Pero... a ver... ¿qué pasa aquí? Esto es muy lento. Y no responde bien a los mandos. En fin, seguimos. Así, sin anestesia, damos los primeros pasos en el juego. Y hay faltas, con árbitro y todo. Punto a favor número 2. El balón, cuando sale del campo por la banda, tiene hasta linier. Punto a favor 3. Los jugadores del equipo 1, que no tiene nombre, son castaños, de pelo castaño. Pero destaca uno rubio. Es butragueño. Y cuando marca, sale su nombre. Punto a favor. Pero, te das cuenta de que el balón se pega al pie y puedes llegar con el jugador a donde quieras sin ni siquiera dar un pase. Y además, casi no necesitas a tu equipo. No hace falta nada más que para defenderte. Punto en contra número 1. El juego en sí es lento. En otras versiones cambia, pero tiene errores también. Y es la misma dinámica. Un desastre con un nombre famoso. No invitaba a jugar, no tenía sentido. Punto en contra. El parecido con la realidad es nulo. Los jugadores patinan sobre el campo cuando se tiran para recuperar un balón y llegan casi 2 kilómetros detrás después de donde se lanzaron, cometiendo falta aunque el juego esté ya en otro sitio. Terrible. Punto en contra doble. Échenle un vistazo a las otras versiones y comenten, o simplemente valoren. Va, punto en contra por mandar a la mierda nuestra ilusión y nuestro dinero. Pero hoy en día manda la nostalgia y eso hace que nada, no hace nada. Es un juego terrible e injugable. Por lo tanto, clasificamos el juego con puntos. Y pierde. No pierde por goleada, porque fue novedoso para lo que había en la época, que tampoco era mucho. Así que por lo menos yo ya no juego más a este juego porque es lento, aburrido y aunque es vistoso no merece la pena. Es toda una oportunidad perdida de haber hecho un juego mejor. Y en fin, para finalizar el vídeo resumen superficial de hoy, les pido que escuchen este mensaje. Al ordenador le voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like. ¡Hasta la próxima!